mercado deja pistas antes de moverse y muchas veces esas pistas forman figuras que se repiten una y otra vez en las gráficas, que te pueden ayudar a ganar dinero al saber identificarlas. Y hoy vas a entender qué son realmente las figuras chartistas y por qué muchísimos traders las utilizan. Porque honestamente, cuando alguien escucha figuras chartistas suena complicado, suena técnico, pero en realidad es muchísimo más simple de lo que parece. Las figuras chartistas son simplemente formas que va creando el precio en la gráfica, así de sencillo, como esta de aquí. Es una figura, hizo una forma al mercado. Esta de aquí también hizo una forma, una figura para bajar. Vamos a explicarlo detalladamente. El precio sube fuertemente, luego baja un tramo, luego sube un poquito y baja de repente muy fuerte. Y en ese movimiento empieza a dibujar ciertas estructuras que muchas veces se repiten. Justamente esas formas ayudan a entender qué podría estar intentando hacer el mercado. Hay veces donde el precio parece estar perdiendo fuerza para bajar. Hay otras donde parece prepararse para seguir subiendo, como aquí. Y otras donde el mercado literalmente parece comprimirse antes de explotar hacia una dirección. Se han visto que a veces el precio sube y se va comprimiendo poco a poco hasta que revienta. Aquí me formó una figura, como un triángulo. Bueno, las figuras chartistas ayudan muchísimo a visualizar esto. Ahora quiero que imagines algo súper sencillo. Imagínate el tráfico en una avenida. Hay momentos donde los carros avanzan rápido, luego empiezan a frenarse, a veces se acumulan varias veces en la misma zona y otras veces después de mucho tráfico finalmente todo se libera y los carros salen con fuerza. ¿Y por qué pasa eso? Tal vez por un semáforo, por la hora pico, por un accidente más adelante o simplemente porque demasiados carros intentan pasar al mismo tiempo. Si observas suficiente tiempo, empiezas a notar patrones en el movimiento. Por ejemplo, que los lunes hay demasiado tráfico de 7 de la mañana a 8 de la mañana porque todos empiezan la escuela ese día. Varios van tarde porque se desvelaron de fiesta, muchos van a trabajar. El mercado funciona muy parecido. El precio también acelera, se frena, entra en pausa y luego vuelve a moverse. Y justamente estas repeticiones son las que terminan formando las figuras chartistas. Las figuras chartistas son justamente eso, comportamientos que el mercado repite constantemente. Por eso muchísimas personas las utilizan, no porque sean magia, sino porque ayudan a leer mejor lo que está pasando en el movimiento del precio. ¿Aún no estás dentro de FBM Trading University? ¿Qué estás esperando? Ya tenemos más de 8 horas de contenido exclusivo donde explico paso a paso la estrategia FBM, cómo piensa un trader rentable, hábitos que realmente ayudan a mejorar, tips, filtros y muchísimo valor que no encontrarás en ninguna parte para transformar tu vida por completo. Además, dentro de la universidad también tienes acceso a nuestra ruta enfocada en ayudarte a construir tus primeros $3,000 con trading y de manera mucho más inteligente y rápida. Y por cierto, acabamos de sacar nuestro primer libro en PDF exclusivo para la comunidad privada. Así que si realmente quieres tomarte esto en serio y acelerar muchísimo más tu aprendizaje, te dejo el link en la descripción para que puedas aplicar. Pero aquí viene la parte que casi nadie te explica. Las figuras chartistas no sirven para adivinar el futuro y es bueno que tengas claro esto desde el inicio porque muchísimos traders ven una figura y creen que automáticamente el mercado hará exactamente lo que ellos quieren y no funciona así. Las figuras son una guía, una pista, una ayuda visual para entender mejor cómo se está moviendo el mercado, nada más. Por eso siempre es importante aprender a analizarlas correctamente y no operar impulsivamente solamente porque se parece a una figura chartista. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. ¿Y por qué las figuras chartistas son tan conocidas en trading? Porque ayudan muchísimo a entender mejor lo que está haciendo el precio. Por ejemplo, esta es una figura chartista, es un canal alcista, está compuesto por dos líneas, esta de aquí y esta de acá. Eso nos está diciendo que el precio puede estarse moviendo hacia arriba de forma ordenada. Entonces lo más lógico es buscar compras cuando el precio toque esta línea de acá o buscar ventas cuando toque la línea de aquí. Cuando eres principiante muchas veces ves la gráfica y todo parece desordenado.
Las velas suben, bajan, se cruzan y parecen que el mercado se mueve sin sentido. Pero las figuras chartistas ayudan a detectar comportamientos que se repiten constantemente. Por ejemplo, zonas donde el mercado empieza a frenarse, lugares donde el precio pierde fuerza o momentos donde parece prepararse para hacer un movimiento importante. Justamente eso ayuda muchísimo a leer la gráfica de una manera mucho más clara y menos confusa. Ahora escucha bien esto porque aquí está la verdadera lógica. Las figuras chartistas no son más que el reflejo de compradores y vendedores peleando por el control. Eso es todo. Hay momentos donde los compradores empiezan a perder fuerza y entran los vendedores. Hay momentos donde los vendedores dejan de dominar y entran los compradores. Y justamente esas peleas terminan formando figuras. Ahora, algo importante, traders. Muchísimas personas intentan memorizar 20 figuras al mismo tiempo y terminan confundidos. Pero honestamente, no necesitas aprenderlas todas hoy. Primero necesitas entender la lógica. Entender que las figuras nacen del comportamiento repetitivo del precio. Y ya después aprenderemos cómo aprovecharlas correctamente. Por cierto, si a ti te está gustando aprender trading de manera fácil, suscríbete al canal y activa la campanita para que vayas construyendo una base sólida y rentable con las clases que estoy subiendo cada día. Ahora bien, quiero mostrarte algo interesante. Muchas veces el mercado deja señales antes de moverse fuerte. Por ejemplo, a veces el precio empieza a comprimirse poco a poco, otras veces intenta subir varias veces y ya no puede, y otras parece frenarse después de una tendencia muy fuerte. Bueno, justamente ahí empiezan a aparecer muchísimas figuras de artistas conocidas y aquí es donde entra la parte interesante, porque probablemente ya has visto algunas de ellas aunque todavía no sepas sus nombres. Por ejemplo, el doble techo, el doble suelo, triángulos, las banderas, los canales, el hombro cabeza a hombro y muchísimas más. Y algo importante, cada una tiene una historia detrás, cada una representa algo que está pasando dentro del mercado. Por eso en las siguientes clases no solamente voy a enseñarte cómo se llaman, también te voy a explicar qué significa cada una, cómo identificarlas correctamente y cómo muchas personas las utilizan dentro de estrategias reales. Porque el objetivo no es llenar la gráfica de dibujos, el objetivo es aprender a leer muchísimo mejor el movimiento del precio. Si ya habías visto estas figuras antes pero no sabías cómo interpretarlas y ahora con este video entiendes mejor el gráfico, dale me gusta a este video y comenta aquí abajo cuál figura has escuchado más: doble techo, triángulos, hombro cabeza hombro. Les voy a mencionar las figuras chartistas más importantes que veremos en este canal, pero ahora en las gráficas. Primero, doble techo y doble suelo. En este punto de aquí tenemos una figura llamada doble suelo. Es cuando los compradores intentan dominar de nuevo. Esta de aquí. Y aquí tenemos un doble techo. Es cuando los vendedores empiezan a dominar el precio. Después un hombro cabeza a hombro y un hombro cabeza a hombro invertido. En este caso tenemos aquí un hombro cabeza, hombro. Es cuando los compradores ya no pueden seguir subiendo y dominan los vendedores. Aquí tenemos un hombro, cabeza, hombro invertido. Es cuando los vendedores ya no pueden dominar el precio y entran los compradores. Tenemos los canales. Este es un canal alcista. Es cuando el precio empieza a subir de manera ordenada hacia arriba. Y también tenemos el canal bajista, cuando el precio empieza a bajar de manera ordenada hacia abajo. También tenemos las figuras como los rectángulos, que también se le conoce como una consolidación. Es cuando el precio ronda hacia arriba y hacia abajo demasiadas veces y se queda prácticamente en una cajita. También tenemos los banderines, los triángulos. Es cuando el precio se empieza a comprimir y luego explota en una dirección. Y en las próximas clases voy a explicarte una por una de manera mucho más sencilla y práctica para que realmente puedas entenderlas y empezar a utilizarlas correctamente. Vamos a ir rápidamente ahora con lo que has aprendido en este video. Las figuras chartistas son formas que el precio va dibujando constantemente en la gráfica y esas formas ayudan a interpretar mejor lo que podría estar ocurriendo dentro del mercado. Pero más allá del nombre de cada figura, lo importante es entender que representan comportamiento repetitivo del precio. Y cuando haces clic con eso, las gráficas empiezan a sentirse muchísimo menos confusas. Puedes entenderlas mejor y entenderlas mejor significa que puedes tradear mejor. Y al tradear mejor puedes tener más ganancias y con ellos más dinero, pero todo es un proceso que debes pasar. Así que desde hoy empieza
empieza a observar, no memorices todavía, solo mira cómo se mueve el precio, porque mientras más observes, más natural se vuelve detectar estas figuras. Muchos suscriptores y también varios estudiantes de la comunidad me comentaron que les gustó muchísimo la clase que subí ayer al canal sobre cómo operar tendencias fuertes, porque literalmente fue una estrategia completa, paso a paso, explicando cómo aprovecho este tipo de movimientos grandes dentro del mercado que nos pueden dejar dinero. Así que si te gustaría aprender a operar este tipo de tendencias de manera mucho más clara y efectiva, te voy a dejar la clase por aquí para que vayas a verla. Nos vemos ahí. Tradea y duerme.